nuestro estudio de la Santísima Trinidad, de las personas divinas. Habíamos visto la persona del Hijo, y la persona del Espíritu Santo en la cuestión 36. No recuerdo hasta qué artículo habíamos llegado. ¿Hasta el 2? Si el Espíritu Santo procede desde el Hijo, este es un tema muy importante en toda la teología de Santo Tomás, que se proyecta a todos los campos, también al campo de la eclesiología, porque el Espíritu es Espíritu de Cristo y por tanto tiene una relación con el Verbo encarnado. No es solamente con el Verbo en cuanto procede del Padre, sino también con el Verbo en cuanto asumió la naturaleza humana. Y por eso el Espíritu Santo se relaciona con la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Esto está presupuesto en la teología de Santo Tomás y también en toda la teología latina. Por eso tiene la teología latina un carácter en cierta manera diferente de la teología oriental, porque la acción del Espíritu Santo es vista en relación con Cristo total, es decir, con la persona divina que asume también la naturaleza humana, además de tener la naturaleza divina. Creo que no habíamos explicado todo el artículo, sino solo el principio, ¿no? Hay que decir que es necesario afirmar que el Espíritu Santo es desde el Hijo. Si no fuera desde Él, de ningún modo se podría distinguir personalmente de Él, lo cual es manifiesto por lo dicho. No es posible decir que según algo absoluto, las personas divinas se distingan entre sí, porque se seguiría que no habría una esencia de tres personas. Lo que en Dios se dice absolutamente corresponde a la unidad de la esencia. Queda entonces que las personas divinas se distinguen solamente entre sí por las relaciones. Ahora bien, las relaciones no pueden distinguir a las personas si no son opuestas, sino en cuanto son opuestas. Lo cual es manifiesto por lo siguiente, porque el Padre tiene dos relaciones, de las cuales una se refiere al Hijo y otra al Espíritu Santo, las cuales, sin embargo, porque no son opuestas, no constituyen dos personas, sino que corresponden a una persona del Padre. Si pues en el Hijo y en el Espíritu Santo no se pudiesen encontrar sino dos relaciones por las cuales cada una se refiere al Padre, aquellas relaciones no serían opuestas entre sí, como tampoco las dos relaciones por las cuales el Padre se refiere a ellos. Por lo cual, así como la persona del Padre es una, así se seguiría que la persona del Hijo y del Espíritu Santo sería una, teniendo dos relaciones opuestas a las dos relaciones del Padre. Pero esto es herético porque quita la fe de la Trinidad. Es necesario entonces que el Hijo y el Espíritu Santo se refieran entre sí con relaciones opuestas. Sí, dicho de otra manera, si el Hijo y el Espíritu no tienen relaciones opuestas, o hay dos personas o hay cuatro personas. Que no es lo que creemos. Creemos que en Dios hay tres personas. Repito lo que explicamos la otra vez. Aquí no se trata simplemente de los nombres que aparecen en la Sagrada Escritura, pues está claro que en la Escritura aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu.
se trata de la fe que alcanza la realidad de las tres personas. Para que la fe alcance la realidad de las tres personas, no son suficientes los nombres. De esta manera se puede caer en la herejía sabeliana, en el modalismo, es decir, en el fondo son tres maneras de entender a Dios. No es así. Nuestra inteligencia elevada por la fe realmente alcanza a las tres personas. Ahora bien, como no tenemos concepto de Dios, idea de Dios, en la cual podamos entender las tres personas, tenemos que partir de los efectos, que son los efectos indirectamente en toda la realidad creada, en las cosas sensibles, pero estas no son suficientes para hacer conocer la Trinidad. Entonces, es necesario que haya efectos en nuestro espíritu, que son aquellos por los cuales propiamente, siguiendo el camino analógico, llegamos a la Trinidad. Es lo que afirmaron los padres de la Iglesia, especialmente en la teología latina, San Agustín, en el gran libro de Trinitate, que es la base de toda la teología occidental. Ahora, ¿qué sucede en nuestra mente? En nuestra mente están estas nociones que nos hacen conocer las relaciones, aunque no en sí mismas como si viéramos la esencia de Dios, con la cual son idénticas las relaciones, sino en el efecto que producen en nuestra mente. Ahora, esas relaciones implican distinción u oposición. Entonces, hay que establecer claramente qué sucede en nuestra mente cuando captamos la Trinidad por la fe. Y esto es lo que se quiere precisar en el estudio de la teología trinitaria que hacen estas cuestiones, y especialmente en esta referida al Espíritu Santo. Es necesario entonces que el Hijo y el Espíritu entre sí se refieran con relaciones opuestas. No puede haber en Dios otras relaciones opuestas sino las relaciones de origen, como se probó. Las relaciones opuestas de origen se consideran según el principio y según lo que es desde el principio. Según el principio, o sea, una relación en cuanto algo surge, y una relación en cuanto lo que surge se refiere a aquel del cual surge. Queda pues entonces como consecuencia que es necesario afirmar que el Hijo es desde el Espíritu Santo, lo cual nadie lo dice, o que el Espíritu Santo es desde el Hijo, que es lo que nosotros profesamos. O sea, para que haya tres personas en Dios, o el Hijo debe surgir del Espíritu, o el Espíritu del Hijo, que es lo que nosotros confesamos siguiendo la Escritura. Y a esto es consonante la razón de la procesión de ambos. Se dijo arriba que el Hijo procede a modo del intelecto, como verbo, el Espíritu Santo a modo de voluntad, como amor. Es necesario que el amor proceda del verbo, pues no amamos algo sino en cuanto lo aprendemos por la concepción de la mente. Y por eso, según esto, es manifiesto que el Espíritu Santo procede del Hijo.
Porque si el punto de partida para conocer a Dios está en nuestro espíritu vemos que primero viene el conocimiento y después el amor. El amor no puede existir sin el conocimiento. Entonces, en cuanto esto manifiesta la vida de Dios por la gracia, conocemos un orden en las procesiones divinas y por tanto en las relaciones que son según estas procesiones. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Respecto a cuando se inició a hacer la analogía con la mente humana. Sí. Eso porque, bueno, creo que surgió por ahí de San Agustín, o quién fue primero que... Principalmente San Agustín, sí. Y él parte de que porque Dios es intelectual. Parte simplemente del lenguaje de la escritura, porque cuando la escritura dice verbo, no se está refiriendo a una cosa material externa, se está refiriendo a algo de la mente, que es la mente humana. La palabra verbo por sí ya contiene esta analogía. Y lo mismo la palabra amor. El amor no es algo que se pueda conocer externamente en el mundo material. A lo sumo se puede conocer la inclinación de un animal hacia otro animal, pero eso no es el amor al cual se refiere la escritura, que es un amor espiritual. Entonces, ya la palabra verbo y la palabra amor contienen esta vía, que a veces en la teología del siglo XX se llamó la vía psicológica. No psicológica en el sentido de la psicología experimental o del psicoanálisis de Freud, etcétera, sino en el sentido etimológico. O sea, ver qué sucede en el alma cuando tiene la gracia para captar el origen de el efecto que está en el alma. Como vimos en las cuestiones anteriores, no hay nada más elevado que el espíritu humano que directamente podamos conocer como para tener un punto de partida analógico para llegar a Dios. Las cosas materiales no son suficientes. Veremos después que en la cuestión 44 y 45 Santo Tomás dice que hay un vestigio de la Trinidad en todas las cosas, materiales también, ¿no? No solo en las cosas materiales, sino principalmente en el universo considerado metafísicamente. Hay un vestigio de la Trinidad, en todo. Pero ese vestigio, sin la gracia, no es suficiente para conocer a las personas. Por más que nos elevemos por vía analógica desde la realidad creada, conocida a su máximo nivel de profundidad, que es en la metafísica o en la filosofía primera, en la sabiduría, que decía Aristóteles, no llegamos a la Trinidad. Para llegar a la Trinidad es necesario que captemos nuestro propio espíritu como elevado por la gracia. O sea, como conteniendo la vida divina misma. Y esta captación no es natural, es sobrenatural. Por eso no puede darse ni por abstracción, o sea, el modo como conocemos las cosas materiales, que es por abstracción, ni por participación, en el sentido propio del término, que es como conocemos las realidades metafísicas y las realidades superiores a la materia, sino por una tercera vía que es propia de lo sobrenatural. Y es una experiencia espiritual. Por eso Santo Tomás dice que este conocimiento es experimental. Creo que ya le cité esta frase del comentario de las sentencias: cognitio ista est quasi experimentalis. Este conocimiento es al modo de la experiencia. Hay un libro mío que se llama Introducción a la Teología de Tomás de Aquino, donde pueden encontrar esto. El que está en italiano es más completo que el que está en castellano. En italiano hay uno que se llama Introducción a la Teología de San Tomás, edición ideoniana. Porque este en italiano lo hice después del otro en castellano y está más completo. Ahí está. Hay como un resumen de esta teología trinitaria que les puede servir. Introducción a la teología de San Tomás.
Por ahí yo Había dos aquí en la librería, pero me los compré yo porque no tenía ninguno. Sí. En ese sentido yo comprendo, ¿no?, el hecho de que por revelación, ¿no?, que el Espíritu Santo procede del Hijo, pero aplicar esa analogía al conocimiento, ¿no?, en el sentido de que el Hijo procede a modo de intelecto y el Espíritu Santo a modo de voluntad. Sí. El conocimiento humano es muy imperfecto, el conocimiento angélico ya es mucho superior, ya es diferente. Entonces me pregunto, ¿no?, hasta qué punto realmente en ese sentido es válido esa analogía a modo de conocer esa procesión. Porque supongo que Es válida solamente suponiendo la gracia. O sea, sin la gracia, conocer perfectamente la vida espiritual no es suficiente para conocer las personas. Y los ángeles tampoco, naturalmente, pueden conocer la Trinidad. Ellos entienden mucho mejor que nosotros lo que significa la procesión intelectual y con lo que significa la procesión del amor. Ellos lo captan directamente por intuición intelectual, que nosotros no tenemos. Y sin embargo, así también no es suficiente para conocer la Trinidad. Por eso Santo Tomás y los otros grandes teólogos explican que los demonios no tienen fe, y como no tienen fe, no conocen la Trinidad, porque naturalmente, aunque sean más inteligentes que nosotros, no conocen la Trinidad. Lo que sí tienen es un conocimiento más profundo de los vestigios de la Trinidad. Esos vestigios que están en el universo. Entonces, conocen la Trinidad sin fe. Y eso es lo que se manifiesta en las filosofías trinitarias, idealistas, racionalistas, que en cierta manera son la manifestación de una especie de mística diabólica. O sea, de la intuición que los demonios tienen de los vestigios de la Trinidad. La dialéctica de Hegel es una especie de ciencia demoníaca de la Trinidad. Lo digo en serio, porque lo estudié mucho. Yo tengo un libro sobre Hegel muy documentado. Y siempre me ocupé de eso. Aquí doy el resultado nada más para que entiendan. Pero, sí. Dos preguntas. Primero, ¿cómo nos guió? Sé, pero me gustaría. ¿Cómo? ¿Cómo nos ayuda la gracia para entender mejor la Trinidad? O sea, sabemos que la gracia nos ilumina, pero ¿cómo se puede explicar eso? Que la gracia nos, o sea, no solo de la Sagrada Escritura, pero también la gracia. O sea, la gracia nos va iluminando. ¿Cómo pasa eso? La gracia directamente no la podemos entender como tampoco podemos entender a Dios, justamente porque es vida divina. Nuestro entendimiento directamente lo que puede captar es la transformación que produce la gracia en nosotros. Nosotros podemos captar la diferencia entre la vida de una persona que tiene gracia y la vida de una persona que no tiene gracia. No con certeza, porque tampoco hay certeza. Santo Tomás explica en la Prima Secunde, cuando habla de la gracia, que nadie puede saber con certeza, es decir, con certeza humana, conociendo naturalmente que tiene la gracia, justamente porque el objeto es sobrenatural. Sin embargo, hay indicios de que alguien tiene la gracia. E indicios en uno mismo, uno puede saber de algún modo que tiene la gracia, aunque no sea con certeza humana, y de la misma manera puede captarlo en los demás, aunque captarlo en los demás es más difícil que captarlo en uno. Es más fácil saber que alguien tiene un pecado y no saber que tiene la gracia, porque el pecado depende solamente del hombre y la gracia depende de Dios, que es una realidad superior.
San Tomás pone tres signos de que alguien tiene la gracia, que son conciencia de no tener pecado mortal, porque el pecado mortal depende del sujeto mismo. Si alguien tiene intención de obrar conscientemente contra la ley natural o contra la ley evangélica y lo delibera y lo quiere voluntariamente, sabe que eso depende de él, entonces tiene conciencia. Para tener la gracia no hay que tener esa conciencia, pero eso no es suficiente, porque alguien puede no tener esta conciencia y por distintos motivos, por ejemplo porque hizo muchos pecados anteriores, entonces no se da cuenta. Después, hace falta un desprecio de las cosas del mundo, que tampoco es tan fácil de tener. Es un afecto. O sea, percibir las cosas de Dios como superiores a las cosas del mundo, a las cosas de la gracia, a las cosas de los sacramentos, de la oración, todo eso como superior a las cosas del mundo. En la práctica, ¿no? Y después tener gozo de las cosas de Dios. Estos tres signos juntos hacen captar con probabilidad que está la gracia. Aunque también Dios puede revelar que alguien tiene la gracia, se lo puede revelar. Los teólogos posteriores a San Tomás dicen que esta revelación en la práctica coincide con la perfección de la vida espiritual. Si uno tiene la vida espiritual plenamente desarrollada, la vía unitiva, que dicen los místicos, la unión con Dios, la perfección espiritual, esto corresponde al el conocimiento cierto de que se tiene la gracia. Pero por vía sobrenatural, no por vía natural. Por la naturaleza no se puede conocer que hay algo superior a la naturaleza. Entonces, el conocimiento de la Trinidad está conectado con este conocimiento de la gracia, porque parte de este conocimiento de la gracia. Como no conocemos directamente la Trinidad en su esencia en esta vida, sino que la alcanzamos por la fe, todo lo que de algún modo vislumbramos o entendemos o captamos está basado sobre lo que pasa en nosotros. Ahora, lo que pasa en nosotros es algo de lo que hay en Dios, porque es la vida divina. O sea, la gracia es la vida divina comunicada o participada. Entonces, viendo lo que hace la gracia en nosotros, nos elevamos para captar lo que Dios es. Pero esa experiencia es muy interior y no se puede traducir fácilmente con nociones y conceptos humanos. Para esos tres puntos que comenta usted, tener conciencia de no tener pecado, el desprecio de las cosas mundanas y el deseo de unión con Dios. Sí. ¿Eso es propio de San Tomás o lo ha tomado de San Agustín? Porque San Agustín, si uno ve la vida de él en cuanto tal, ¿no? Ha pasado precisamente por eso, por esa lucha interna de querer acercarse a las cosas de Dios, pero al final de cuentas no tenía la gracia, en definitiva. Sí. Que la conversión en cuanto tal, ¿no? No es solamente un esfuerzo humano, sino la gracia. Sí, claro. Santo Tomás recibe la contribución de la teología de San Agustín, pero no está sistematizado de esta manera en San Agustín. Podemos ver la cita que pone aquí Santo Tomás cuando dice esto.
Es cuestión 112, artículo 5. Aquí los autores citados son, en la objeción primera, San Agustín. Y nada más. Todo lo demás son citas de la Sagrada Escritura. Dice así el artículo: de tres maneras se puede conocer algo. De un modo, por revelación, y de esta manera alguien puede saber que tiene la gracia. Pues Dios revela esto a veces a algunos por un privilegio especial, para que el gozo de la seguridad comience en ellos también en esta vida, de manera tal que con más confianza y más fuertemente hagan obras grandes y soporten los males de la vida presente. Como se le dijo a Pablo en la segunda carta a los Corintios 12, te es suficiente mi gracia. De otra manera, el hombre puede conocer algo por sí mismo, y esto con certeza. Y así nadie puede saber que tiene la gracia. Pues la certeza no se puede tener acerca de algo, sino porque se puede juzgar por el propio principio. Así pues, se tiene certeza de las conclusiones demostrativas a través de los principios universales indemostrables. Nadie puede saber que tiene la gracia, nadie puede saber que tiene ciencia de alguna conclusión si ignora el principio. Ahora bien, el principio de la gracia y su objeto es el mismo Dios, que por su excelencia nos es desconocido, según aquello de Job 36. He aquí Dios grande que vence nuestra ciencia. Y por eso su presencia en nosotros o su ausencia con certeza no se puede conocer, según aquello de Job 9. Si viene a mí, no lo veré, y si se fuere, no lo entenderé. Y por eso el hombre no puede con certeza juzgar si él tiene la gracia, según aquello de la primera carta a los Corintios 4. Tampoco me juzgo a mí mismo, el que me juzga es el Señor. De una tercera manera, se puede conocer algo por conjeturas, a través de algunos signos. Y de esta manera alguien puede conocer que tiene la gracia, en cuanto percibe que se deleita en Dios y que desprecia las cosas mundanas, y en cuanto el hombre no es consciente de algún pecado mortal. Y según este modo se puede entender lo que se dice en Apocalipsis 2. Al que vence le daré el maná escondido, el cual nadie lo conoció sino el que lo recibió. Porque el que lo recibió por una cierta experiencia de la dulzura lo conoció, la cual no experimenta el que no la recibió. Pero este conocimiento es imperfecto, por eso dice el apóstol en la primera carta a los Corintios 4, no soy consciente de nada, pero no por esto estoy justificado. Porque como se dice en el Salmo 18, ¿quién conocerá sus delitos? De las cosas ocultas, límpiame, Señor. Entonces, lo que dice Santo Tomás, siguiendo en realidad a los padres de la Iglesia, a San Agustín, es que no es tan fácil tener la gracia, no es una cosa que se puede dar con descontado, que no es suficiente la experiencia común de la vida cristiana para saber que se tiene la gracia, y menos la experiencia moderna, porque la experiencia moderna directamente no es experiencia, es una elaboración racional.
aquí Santo Tomás requiere la experiencia. Podemos poner la frase literal, 2 veces lo dice, ¿no? Usa la palabra percibir. Esto es fundamental. Es lo más propio que hace el Espíritu Santo. Percipit sed delectar in Deo. Esto no es tan fácil como parece, porque no es que está contento por las obras que hace, por el apostolado que hace, por cómo trata a la gente, por cómo vive en su casa. Es otra cosa. Bueno. Contemnere res mundanas. Esto también es una experiencia, despreciar las cosas mundanas. Non es conscius alicuius peccati, no tiene conciencia de un pecado. Esto es lo más propiamente natural. Sobre todo cuando se trata de la ley natural. Esto sí se puede conocer con la razón humana, tener conciencia. Pero esto también es difícil para mucha gente. Tener conciencia de que comete un pecado mortal. Pecado mortal que es contra la ley natural y contra la ley revelada, ¿no? Ahora, estos 3 elementos se traducen en uno solo, que es el que cita después. Il quiacipit per quandam experientiam dulcedinis novit. Todo está aquí.
todo está concentrado en esta experiencia. Quandam experiencia, porque no es una experiencia natural, es una cierta experiencia de la dulzura de Dios. Esto lo conoció, pero este conocer es sobrenatural. Entonces, en la base del conocimiento de la Santísima Trinidad está esta experiencia. Quandam. Por una cierta, por alguna. Esa experiencia, pero no es una experiencia natural. Por eso dice, pero es como una experiencia, ¿no? Entonces, para conocer a Dios fundamentalmente hay que tener la gracia. Y ya conocer la gracia es difícil porque hay que tener esta experiencia. Y de ahí hay que elevarse a conocer la Trinidad. Ahora bien, considerando el conjunto de la doctrina de San Tomás, hay que decir que para él la fe es ya una gracia, pero es una gracia imperfecta. Puede haber fe informe. O sea, alguien recibió la fe, recibió la gracia, la caridad, la esperanza y perdió la caridad y la gracia. Pero le quedó la fe. Ahora, esa fe es gracia todavía, pero no la gracia perfecta. Es una gracia informe. Esa fe es suficiente para conocer imperfectamente la Trinidad, pero ese conocimiento no es experimental, como el que dice aquí. Cuando no está la gracia y no está la caridad, el conocimiento de la Trinidad se va haciendo cada vez más racional, hasta que finalmente es muy difícil que permanezca la fe como gracia y se pierde la fe. Entonces el conocimiento de la Trinidad queda simplemente como un esquema racional. Bueno, esta es la parábola de la modernidad, es lo que sucedió en la historia de la cultura moderna. El conocimiento de Dios quedó reducido a una especulación racional. Esto es la filosofía racionalista, es el idealismo. Que después tiene muchas manifestaciones. Esto es el corazón del problema de la modernidad. Por eso es tan difícil luchar contra la filosofía moderna, porque tiene una raíz que es superior a lo meramente racional. No se puede entender y transformar la cultura moderna solo con medios naturales y filosóficos. Eso es imposible, porque tiene una raíz de profundidad que supera el orden natural. Aunque no es sobrenatural en el sentido de la gracia, en cierta manera se convierte en preternatural, porque este racionalismo es fácilmente absorbido y producido por el demonio. El demonio tiene una especie de conocimiento de la Trinidad que no es sobrenatural. Es por indicios, como uno que sospecha. Dice San Tomás cuando habla de los judíos que combatían a Cristo, ¿no? Estos no tenían fe, pero sospechaban que era el Hijo de Dios. Aunque no tenían fe en la divinidad de Cristo, sospechaban que era un hombre superior por las cosas que hacía y porque conocían las Escrituras. Bueno, de la misma manera, el demonio tiene un conocimiento de la Trinidad por indicios, por sospecha racional. Por eso el racionalismo filosófico es fácilmente asimilable y producido también por este tipo de conocimiento diabólico. ¿Y esto cómo se da? Simplemente a través de la confusión mental y del lenguaje. A través de la imprecisión se produce muy fácilmente este tipo de experiencias.
O sea, la experiencia de la confusión fácilmente es interpretada como un conocimiento superior de la realidad. Hegel lo explica muy bien en la fenomenología del espíritu. Es una especie de lavado de cerebro interior. ¿Qué es lo que hace la cultura moderna en la gente? Aunque no tengan conciencia de todo el proceso que está detrás, por supuesto.